Bienvenidos al Espectador, el fútbol desde la grada. El tema, las palabras de Keylor Navas desde Qatar, parte 1. ¡Vamos allá! Gracias por estar con nosotros acá en su canal El Espectador, el fútbol desde la grada, un canal de opinión donde tus opiniones son las más importantes. Y en esta primera parte de este video que hemos titulado Las palabras de Keylor Navas desde Qatar, en una entrevista a su llegada a Qatar para unirse a la selección nacional para el partido del repechaje que le hace el periodista Yacine Quesada, uno de los periodistas con más experiencia en lo que es prensa deportiva y que muy inteligentemente saca algunas cosas sobre Keylor Navas que la grada, la afición, necesita saber sobre su futuro y sobre lo que está en la mente del cancerbero tico antes de enfrentar el repechaje. Así que vamos con la primera parte de este audio. Hoy no tendremos la opinión de los capitanes, lo tendremos en la segunda parte de este video, ya que la intención es que escuches este primer video y luego en tus comentarios me des tu análisis y haremos la segunda parte ya con la opinión de los capitanes, sacaremos conclusiones y haremos como siempre nuestro análisis final. Así que sin más, vamos con la primera parte de las declaraciones del crack tico, el cancerbero tico Keylor Navas, refiriéndose a las declaraciones que se suscitaron en los medios internacionales y nacionales sobre las palabras de Christiansen de que Keylor Navas es el que ha clasificado a Costa Rica, que si Keylor Navas no estaría en la selección, Costa Rica no estaría en el repechaje. Fueron las declaraciones del técnico de Panamá. Veamos a ver qué dice Keylor sobre esto. No, yo creo que gracias a Dios he podido ayudar a mi selección. O sea, yo no he hecho ningún gol en la eliminatoria, entonces sin goles no se ganan partidos, entonces yo creo que aquí todos somos importantes. Sería muy injusto decir que una selección es solo un jugador. Bueno, ustedes lo escucharon, Keylor siempre caracterizado por su humildad. Él dice que no, que él ha ayudado a la selección, pero que él no ha hecho goles y que le parece muy injusto decir que una selección es un solo jugador. Queridos espectadores, a la grada, vos que estás ahí escuchando estas declaraciones de Keylor Navas, déjame saber qué piensas. Un hombre que se roza con Messi, con Mbappé, con Neymar, que realmente ha hecho tapadas impresionantes. No te olvides la que hizo a Honduras, la que le hizo a El Salvador, que nos metieron de lleno nuevamente en la pelea por lo que hoy el país de Costa Rica está luchando, el repechaje, el boleto a Qatar. Pero él dice, no señores, yo simplemente hice lo que tenía que hacer, pero han sido otros los que han marcado los goles que nos tienen hoy acá. ¿Qué piensas de las declaraciones de Keylor Navas? ¿Estás totalmente de acuerdo? ¿Estás impresionado por ver la humildad de este jugador costarricense? ¿Te parece que simplemente es parte de su personalidad? Bueno, déjame saberlo en la caja de comentarios. Necesitamos que opines porque en la parte 2 de este video necesito que la grada se manifieste. Es la única manera como el mundo de YouTube se va a dar cuenta de tu opinión. Vamos a continuar con el video. En esta parte que sigue, Yacine le dice que él tiene conocimiento, que él tiene una fuente fidedigna de que tiene ofertas muy buenas, Keylor Navas, irrechazables, y que si se va a decantar por alguna de ellas. Vamos a ver qué le dice Keylor Navas sobre esto. En mi club tengo 2 años de contrato, entonces yo creo que eso habla por sí solo y hay que seguir trabajando como siempre. Sin embargo, uno tiene información y tengo información fidedigna de que tienes unas ofertas espectaculares, o sea, que son dignas de valorar. Bueno, ¿y cuáles serán esas ofertas que maneja Yacine Quesada? ¿Serán las mismas que conocemos de hace tiempos? La de la Juventus, la del Sevilla, la del Newcastle, que es la más económicamente hablando poderosa. Pero nos llama la atención que Keylor Navas no las toma como algo trascendental y fundamental. Simplemente dice, son opciones, tengo que valorarlas. Keylor se aferra a su contrato. Keylor dice que no ve ninguna otra opción válida en estos momentos más que continuar en el Paris Saint-Germain. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que realmente Keylor está totalmente decidido? Y ya veremos qué pasa en el futuro, pero yo creo que es difícil. Yo siempre he sido un luchador y me gustan los retos y al final vamos a ver qué es lo que tiene Dios para mi vida. Él es el único que sabe, entonces ya yo puse todo en manos de él, no estoy estresado, no estoy preocupado, ya veremos qué es lo que viene, para dónde cogeremos, dónde estaremos, si estaremos en París o en cualquier otro lugar. Entonces, como le digo, para mí en este momento eso no es importante. Tengo 2 años y tengo mi mente en la selección y en continuar en París, o sea, no veo otra opción.
Señores, yo no sé la opinión de ustedes, por favor háganmela conocer. Yo sé que hemos hablado de que Keylor con Mbappé tuvo alguna conversación que le permite tomar estas decisiones y hacer estas declaraciones en público, pero aún así yo siento un sinsabor. Creo que hay algo más, creo que si hay ofertas atractivas allí. Nos llama la atención lo que Yacine dice: conozco de fuente fidedigna de que tenés ofertas irrechazables, y Keylor titubea ahí como diciendo: Yacine, tranquilo, no me arruines lo que estamos haciendo. Hay algo ahí de fondo. Ojalá que al final la decisión que sea, ya sea que se quede en París, ya sea que vaya a otro equipo, uno lo que desea como aficionado al fútbol y a los mejores jugadores de fútbol es verlos jugar. A uno no le gustaría ver a Keylor todo un año sentado en la banca, a uno le gustaría realmente verlo jugar porque uno siente que todavía puede dar. Con respecto a las rotaciones, con respecto a la salida del club, Keylor hace una declaración fuerte y dice que salir de un club no es como vender un caballo. Escuchemos. Es que ningún equipo aseguran jugar, pero yo creo que sí. Sí, cuando uno es un jugador que compite y que sabe que puede estar titular todos los partidos, es normal que no nos guste una situación como la que tuvimos el año anterior. Pero para uno salir de un club tienen que pasar demasiadas cosas, entonces no es tan fácil como vender un caballo y tome, lléveselo, móntelo al camión y chao, ¿no? Hay muchas cosas que son importantes, que son determinantes y que uno valora en el futuro para poder estar tranquilo. Bueno, ¿qué crees de esto? Creo que más firme y más contundente no podemos tener nosotros una reacción del crack tico. Él dice que no es tan sencillo, que hay que valorar varias cosas, que hay que valorar otras situaciones más que lo deportivo. Y aquí es donde me vienen a sonar aquellas palabras que en los diferentes medios de comunicación se dijo que él valoró primero la familia. Probablemente la esposa le dijo: Keylor, analicemos la educación de nuestros hijos, el idioma, estamos bien en París, ya nos acostumbramos, ya vamos para 3 años de estar aquí, ahora irnos a otro país. Estoy presumiendo que es la conversación que tiene Keylor ahí. Sin embargo, dime qué piensas con respecto a las palabras de Keylor Navas en Qatar. Dime qué está pasando por tu mente en estos momentos. ¿Dónde ves a Keylor Navas? ¿Crees en todas sus palabras? ¿Crees que realmente pasará todo ese año ahí en el PSG o consideras que lo que Yacine dice es realmente lo que va a suceder? Vamos a verlo fichar por otro equipo. Bueno, solamente Keylor lo sabe, pero tú también puedes opinar aquí y puedes enriquecer este primer video con el segundo, donde tu opinión es la que cuenta. Recuerden que de este video salen las declaraciones de los capitanes, o sea, ustedes, para nuestra parte 2 de las palabras de Keylor Navas desde Qatar. Así que ayúdame con tus comentarios, sé respetuoso de la comunidad. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas ahora mismo y formes parte de la comunidad del espectador. Aquí somos la afición, aquí nuestra voz es la que cuenta. Y si no has visto nuestros otros videos, te invito a que lo hagas y te empapes un poquito de la dinámica, de cómo funciona el espectador, el fútbol desde la grada. Sin más, esto fue El Espectador. Hasta un próximo video.